Bienvenidos de nuevo. Hoy tendremos la lección 44 de nuestra serie Señor, enséñanos a orar. El título sigue siendo Y perdónanos nuestras deudas, y el mismo subtítulo, que es Su perdón, solo que en esta ocasión es la parte 2. Y bueno, vamos a nuestra base bíblica, que es Mateo 6:12, la quinta petición del llamado Padre Nuestro, que dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Entonces, seguimos dentro de esta misma quinta petición y vamos a manera de repaso a mencionar de forma muy rápida los puntos que vimos en la lección anterior, y después ahondaremos en parte de ello para reforzar y aclarar en mayor medida algunos aspectos necesarios. En primer lugar, vimos lo que el perdón de Dios es, y voy a mencionar más adelante algo con relación a esto, como les decía, el ahondar para poder reforzar este punto que ya tocamos. En segundo lugar, vimos que quienes están en sus pecados pueden recibir el perdón de Dios al arrepentirse y creer al mensaje de las buenas nuevas de salvación, y quienes ya hemos sido salvados somos perdonados al arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Y por último, también vimos que la Escritura enseña acerca de que Dios perdona cualquier pecado, excepto uno. Y hoy reforzaremos el primer punto que tenemos aquí en pantalla y trataremos de aclarar algunas dudas respecto del tercero. Entonces, iniciando propiamente con el primero de los puntos, que es acerca de lo que el perdón de Dios es. La semana pasada vimos que es la cancelación de nuestra deuda, que ya de por sí cancelar nuestra impagable deuda es muchísimo. Si el perdón de Dios solamente fuera la cancelación de nuestra deuda, eso es enorme. Pero la realidad es que el perdón de Dios también trae consigo la absolución de la condena, y esa condena en la que como seres humanos nos encontramos es algo que también abarca el perdón de Dios. En Romanos capítulo 6 versículo 23 nos dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte. Y mire, este es un versículo muy conocido con el que podemos estar muy familiarizados. Es un versículo que podemos y debemos usar a la hora de compartir el Evangelio, y que probablemente hasta nos sepamos de memoria. De hecho, sería bueno que nos lo sepamos. El punto es que el término paga que se utiliza aquí en este versículo se aplicaba al salario que recibía un trabajador a sueldo, como los soldados al servicio del ejército romano. Pues bien, la retribución que el pecado otorga por estar a su servicio es la muerte, hermanos. Es lo que nos está diciendo aquí, ¿sí? La retribución que el pecado otorga por estar a su servicio es la muerte. Y que esto nos quede claro, hermanos, es muy importante. La Escritura dice que la muerte es el salario o la paga del pecado. No dice que es algo que Dios nos dé por pecar, ¿sí? Porque Dios es vida, así que la muerte no procede de Él. Ahora, para que nos quede claro de qué está hablando este versículo al referirse a muerte, a manera de ejemplo, en el caso de la muerte física,
el cuerpo de quien muere se separa de su ser interior, ¿sí? Hay una separación al momento de la muerte de la parte material y la inmaterial del ser humano. Y en el caso de la muerte espiritual que el pecado deja como pago, se trata de la separación de Dios, quien es la vida, por la eternidad. Entonces, Raúl ha mencionado en muchas ocasiones que cuando se habla de muerte, como en este caso en la Escritura, no está hablando de aniquilación, sino de separación. Entonces el hecho de ponerle el ejemplo de lo que sucede con nosotros cuando morimos o cuando una persona muere en lo natural, de cómo ocurre esa separación entre la parte material o física de la persona y la parte inmaterial que es su ser interior. En el caso de la muerte espiritual ocurre debido a que hay una separación del ser humano de la vida, ¿sí? De la vida que es Dios, que Dios tiene. Y nos dice aquí en esta porción de la Escritura que esa separación, esa muerte es esa separación, ¿sí? Esa muerte por la eternidad o separación de Dios por la eternidad. Pero el perdón de Dios nos libera de esa muerte a quienes ponen su confianza en Cristo para el perdón de sus pecados, porque la deuda impagable de su pecado ha sido cancelada, y si no hay deuda, tampoco hay condena. Así que en lugar de recibir muerte espiritual, aquellos que ponen su confianza en Cristo para el perdón de sus pecados reciben vida eterna, que es lo que nos dice la siguiente parte de este versículo. Dice, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. En otras palabras, hermanos, en lugar de separación de Dios por la eternidad, hemos recibido el regalo de la vida de Dios que nos habilita para poder estar cerca de Él para siempre. Y miren, este hermano que vamos a ver en lo que leeremos a continuación, lo dijo de una manera muy gráfica, ¿sí? Dice, al cielo se va por gracia, es decir, don de Dios, un regalo inmerecido. Y al infierno se va por méritos, porque es la paga o el salario del pecado. Y vimos también que el perdón de Dios, además de ser la cancelación de nuestra deuda y la liberación de nuestra condena, también es la limpieza de nuestros pecados y la liberación de la culpa. En el sistema del Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el tabernáculo una sola vez al año, en lo que llamaban el día de la expiación o del perdón. Y ya después, en el templo, a ofrecer sangre de ciertos animales para el perdón de pecados que tanto él como el pueblo cometían por ignorancia. De esto nos habla la Escritura en distintos pasajes. Uno de ellos es Levítico capítulo 23 en los versículos del 26 al 32, por si gustan verlo ya después con calma. Y bueno, este era un día en el que el pueblo debía humillarse delante de Dios y expresar un completo arrepentimiento por sus pecados, lo cual era esencial en aquel entonces para pedir a Dios por su perdón, y lo sigue siendo el día de hoy. Sigue siendo esencial para pedir perdón al Señor de nuestro pecado, nuestro arrepentimiento, y que nos humillemos delante de Él reconociéndolo. Y todo esto era una ilustración o sombra que apuntaba a algo mucho mejor, a lo perfecto.
En Hebreos capítulo 9, los versículos 9 y 10, dicen lo siguiente: esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Y bueno, aquí estamos en el capítulo 9 de Hebreos. Ahora vamos a ir al siguiente capítulo. Vamos a ver en Hebreos capítulo 10 los primeros 2 versículos que dicen: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo. Ahora aquí quiero hacer una pequeña pausa para mencionarle que en esta versión dice nunca pudieron limpiar por completo. En otras versiones lo traduce como hacer perfectos, no pudieron hacer perfectos, y le pido que no pierda de vista esta frase. Continúo leyendo: a quienes nunca pudieron limpiar por completo o no pudieron hacer perfectos, a quienes venían a adorar. Versículo 2. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Sí. Ahora, le estoy subrayando esto, no lo pierda de vista porque es parte de lo que estamos tocando dentro de las distintas cosas o aspectos que abarca el perdón de Dios, de las cosas que incluye o de lo que es el perdón de Dios. Ahora, vamos en este mismo capítulo 10 hasta el versículo 11, que dice: bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. En Hebreos, en este mismo capítulo, pero el versículo 3, nos dice que esos sacrificios no solo no les quitaban los pecados, sino que eran un recordatorio de los mismos año tras año. Pero Juan el Bautista se refirió a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nos vamos al versículo 12 de aquí mismo, Hebreos 10, que dice: pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién es ese sumo sacerdote? Pues es Cristo, ¿verdad? Y dice: como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Versículo 14. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Sí. El versículo 1 de este mismo capítulo dice que el antiguo sistema de sacrificios no podía quitar o no podía limpiar por completo o hacer perfectos a los que se acercaban a Dios. En otras palabras, no les podía limpiar la conciencia de acusación ni quitar el sentimiento de culpa, hermanos. Es a eso a lo que se está refiriendo. Se lo voy a repetir. No les podía limpiar la conciencia de acusación ni quitar el sentimiento de culpa. Y este último versículo 14 nos dice que mediante la ofrenda de su propio cuerpo en sacrificio, Cristo perfeccionó para siempre a los santificados. Este perfeccionamiento
tiene que ver con una conciencia que no acusa de deuda, hermanos. Es decir, de responsabilidad penal en cuanto a pecado. Y en consecuencia, si no hay una acusación de deuda, tampoco hay sentimiento de culpa. Y además de esto, este perfeccionamiento también tiene que ver con una posición personal que nos hace aptos a los santificados para acercarnos a Dios, que es el deseo de Dios desde el principio, hermanos, una relación personal con el ser humano. Más adelante vamos a mencionar un poquito más con relación a esto. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, tocante a esto último que le mencionaba del deseo de Dios de tener una relación personal con el ser humano, la Escritura nos dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y bueno, vamos a regresar nuevamente a Hebreos capítulo 10, pero ahora en el versículo 17. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Hermanos, esto no significa que a Dios le da amnesia, ¿sí? No es de eso de lo que está hablando. A lo que se refiere es a que no los trae más a cuenta, recordándolos para juicio, ¿sí? A que Dios determina no volver a traerlos a memoria para recordar que hay una deuda con relación a eso porque no la hay más, o como para traerlos a juicio debido a que la deuda ya ha sido cancelada, ¿sí? Debido a que no hay más deuda para con él. La sangre de Cristo purifica al pecador desde el interior, en lo íntimo, y mediante esa purificación interna, la conciencia acusadora queda sin el elemento de acusación. En Romanos capítulo 8, versículo 1 nos dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Hermanos, aquellos que ponen su confianza en la obra de Cristo reciben libertad de la responsabilidad penal del pecado y alcanzan en Cristo, ¿sí? Lo repito, en Cristo, la victoria, ¿sí? No es una victoria que obtenemos por un mérito personal o debido a que hagamos o dejemos de hacer cosas, sino es debido a lo que Cristo hizo y al hecho de que al estar unidos a Él, nosotros tenemos el acceso a esa victoria. Esto incluye todos los pecados pasados, presentes y futuros, los que cometimos antes de ser salvados por Cristo y los de después de haber sido salvados, sin excepción alguna. Alguien pudiera pensar, pero Rocío, tú no sabes lo que hice. Y no fue eso que hice sin conocer al Señor, sino aún conociéndole. Y bueno, le repito, todos los pecados, sin excepción alguna, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y es esencial, hermanos, que nos quede claro, porque hay creyentes que debido a un desconocimiento de la verdad de Dios, siguen luchando con la acusación de su conciencia y con la culpa que les impide relacionarse con el Señor de la manera que Él desea, aunque nos ha provisto de todo lo necesario para que no haya impedimento para poder relacionarnos con Él.
Y cuando vienen adversidades, quienes luchan con este tipo de cosas, se preguntan si será que Dios los habrá perdonado realmente, o si lo que están experimentando es la evidencia de que no. O cuando quieren ir a Dios en oración o en la lectura y meditación de su palabra, se sienten incapacitados, aún culpables. Hay quienes, aún después de años de haber sido perdonados y salvados, por no abrazar la verdad de Dios en este sentido, siguen atorados con la acusación de su conciencia y la culpa, y por llevar a cuestas un peso que Dios no les puso, pueden caer incluso en la práctica de pecado y terminan victimizándose, ¿sí? Y diciendo cosas como, es que yo hago esto, que sé que no está bien, que no es correcto, porque de niño tuve X experiencia, o porque tomé X decisión, o porque hice tal cosa. Y todo esto debido en ocasiones a un desconocimiento de la verdad de Dios, y en otras ocasiones debido a que aunque se conozca, no se ha abrazado esa verdad como para que podamos disfrutar de todo lo que esa verdad que nos hace libres trae consigo. Y aunque todo pecado genera una deuda de tamaño infinito, como vimos en la lección anterior, porque se comete contra el ser infinito de Dios, es una realidad que no todos los pecados tienen el mismo impacto o consecuencia en nuestra vida, hermanos. Es una realidad que el daño emocional y psicológico puede tener alcances distintos. Aunque en lo espiritual, cualquier pecado afecta nuestra comunión con Dios. Y en algunos casos es necesario no solo pedir a Dios su perdón, sino también sanidad del alma para superar esos efectos. Pero es importante que quede claro que experimentar esos efectos no es debido a que Dios no nos haya perdonado. Si nos arrepentimos de corazón y le confesamos nuestro pecado, la Escritura dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, que es algo en lo que ahondaremos en otra lección. Pero hay algunos pecados que generan mayor dolor en el alma que otros, y el hecho de que pasen los años y sigamos experimentando ese dolor de haberle faltado al Señor, tampoco es indicativo de que sea debido a que no nos perdonó, sino simplemente parte de las consecuencias que debemos asumir por nuestro pecado. Y de un tiempo acá se estila mucho decir que quienes se encuentran luchando con esa condición, se les aconseja cosas como el tienes que perdonarte a ti mismo. Seguramente lo he escuchado. Pero ¿perdonarme a mí mismo? Hermanos, eso no tiene ningún sustento bíblico. Hemos visto lo que la Escritura enseña, y lo que nos corresponde es creer que quienes estamos en Cristo hemos sido perdonados y limpiados, que no hay acusación en nuestra contra, y que así como con la mujer que llevaron a Jesús sorprendida en adulterio, Dios no nos condena, solo nos indica que no vivamos más en la práctica del pecado. La palabra nos habla acerca del pecado de David con Betsabé, y si usted conoce la historia recordará que primero tomó a la mujer de uno de sus hombres cercanos, de aquellos que continuamente arriesgaban su vida a favor de él, y al quedar ella embarazada y no poder encubrir su paternidad, hizo lo necesario para que el esposo de ella muriera. Como consecuencia de su pecado,
ese bebé también murió. Esto por mencionar los alcances solo a corta distancia del pecado. Y pasado un año aproximadamente, David reconoció, se arrepintió delante de Dios y pidió perdón. Y vamos a ver lo que Dios le dijo de David a Jeroboam, quien fue rey sobre Israel muchos años después de David, cuando él ya ni siquiera estaba sobre la tierra. En Primero de Reyes, capítulo 14, versículo 8, dice: le arranqué el reino a la familia de David y te lo entregué a ti, pero tú no has sido como mi siervo David, quien obedeció mis mandatos y me siguió con todo el corazón y siempre hizo lo que yo quería. Hermanos, esto debe darnos esperanza. Sí, si usted ha estado luchando con las cosas que mencionaba anteriormente, con esa acusación, con ese sentido de culpa, el hecho de que Dios se refiera a David de esta manera es algo muy esperanzador, porque los pecados que David cometió contra Dios no fueron cualquier cosa. Y sin embargo, la manera en la que Dios siguió viéndolo, aun cuando él ya no estaba más, fue esta que usted y yo tenemos registrado en la Escritura y que vemos ahorita en pantalla. El hecho de que Dios dijera de David que era un hombre conforme a su corazón, no fue algo dicho en un desconocimiento por parte de Dios de cosas en las que David incurriría, ofendiéndole y pecando contra él. Entonces, nuevamente, esto es muy esperanzador y yo espero que pueda ser algo que usted abrace desde su corazón y que contribuya a que esas luchas que ha venido teniendo no sean más un factor en su relación, en su comunión con el Señor. En Marcos, capítulo 3, versículo 28, nos dice en palabras del Señor Jesús: en verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. El hecho de que mencione aquí que no son solo algunos pecados, sino todos los pecados, nos habla del generoso perdón de Dios si de verdad nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza en Él, hermanos. Sí. Ahora, el versículo 29, que viene a continuación, nos habla de el tercer punto que tocamos en la lección anterior y del que surgieron algunas dudas que estuvimos viendo en el tiempo de la sobremesa. Entonces vamos a leerlo, que dice: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Muchos de los religiosos del tiempo de Jesús atribuyeron a Satanás milagros que hizo al liberar endemoniados y sanarles, pero no porque no supieran que era Dios haciéndolos. Tenemos el ejemplo de Nicodemo. Usted recordará que cuando él fue a visitar al Señor Jesús, nos dice la Escritura que le dijo que los milagros que él hacía no los podía llevar a cabo nadie si no estaba Dios con él. Y Nicodemo era un fariseo. Entonces, los fariseos ubicaban que era Dios obrando.
que él era el único que podía llevar a cabo este tipo de milagros, era el único que podía liberar a los endemoniados y sanar de la manera que Jesús lo estaba llevando a cabo. Así que el problema de la mayor parte de ellos, ¿sí? No de todos los religiosos de aquel tiempo, en algunos casos los escribas, en otro caso los fariseos que tomaban esas posturas, no era la totalidad, pero sí la mayoría. Y el problema mayor de la mayor parte de ellos no era la falta de conocimiento, sino era un problema en su corazón. Es decir, no era un problema de falta de información, sino de la condición en la que se encontraba su corazón. Era una ceguera deliberada. Hay un refrán que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y así es como ellos estaban. El término blasfemia que utiliza el Señor Jesús aquí en este versículo significa calumnia, reproche, hablar en forma irreverente y maligna. Entonces, blasfemar contra el Espíritu equivale a negar la evidencia absoluta de su deidad, cuando estaba realizando obras que nadie podía dudar que se obraban por la acción omnipotente de Dios. Hay comentaristas bíblicos que dicen que este pecado no puede repetirse hoy, ¿sí? El pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ellos dicen que es debido a que para que pudiera producirse debería estar literalmente el Mesías obrando milagros y que entendiendo que eran hechos por el poder del Espíritu, se le atribuyesen a Satanás. Es decir, que los comentaristas que optan por dar esta interpretación a este pasaje, creen que para que la blasfemia contra el Espíritu Santo o este pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo pudiera llevarse a cabo en nuestros días, tendrían que darse las mismas circunstancias que se vivieron en el tiempo en el que Jesús estuvo sobre la tierra y que hizo esta clase de milagros y que se le atribuyó a Satanás aquello que era una operación de Dios mismo. El pecado imperdonable no es lo mismo que rechazar el Evangelio, dicen algunos comentaristas. Tampoco es lo mismo que una recaída en el creyente, es decir, que un creyente que ha cometido un pecado nuevamente, ¿sí? Muchas personas tienen temor de haber cometido este pecado imperdonable o de llegar a caer en él sin darse cuenta o sin desearlo. Pero comentaristas que dicen que sí se puede cometer en nuestros días mencionan que la malévola disposición de los fariseos, que era la verdadera causa del pecado imperdonable, se puede repetir en todo tiempo. Y que, en dado caso, el único pecado imperdonable es negarse a creer y rechazar el perdón de Dios. Pero incluso en el caso de que este pecado se pudiese cometer en nuestra época, el hecho de que una persona esté inquieta es evidencia de que no es culpable de ello. Los que lo cometieron en el tiempo de el Señor Jesús estaban tan endurecidos y eran tan implacables en su oposición a Cristo que no tenían escrúpulos acerca de insultar al Espíritu ni vacilación alguna al tramar la muerte del Hijo de Dios. No mostraron ni siquiera remordimiento, mucho menos arrepentimiento. Y bueno, en conclusión, cuando Dios formó al ser humano, lo creó sin pecado, para que pudiera tener comunión con Él.
A causa de la incredulidad en lo dicho por Él, Adán y Eva pecaron y fueron separados de la vida, es decir, de Dios mismo. Y no debemos perder de vista que si Dios es el mismo ayer, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, su deseo sigue siendo el mismo de siempre, hermanos: tener comunión con el ser humano. Y para hacerlo posible, proveyó el pago de valor infinito para satisfacer su justicia y poder ofrecernos el perdón de nuestros pecados y quitar así el impedimento para poder estar en amistad con Él y tener comunión. Y así como a Adán y Eva les demandó creer en lo dicho por Él, es lo mismo que nos demanda hoy como creyentes. Así que ajustemos nuestros pensamientos y corazón a la verdad de su palabra, pidamos perdón por aquello que debemos hacerlo y recibamos su perdón por la fe. Y asegurémonos de no seguir cargando ningún peso autoimpuesto que nos impida correr la carrera que tenemos por delante hasta llegar a la meta. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2 nos dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Oremos. Señor, gracias que al dejarnos ver lo que has hecho para que tengamos comunión contigo, nos lleva a crecer en admiración y en amor por ti. Te rogamos que nos ayudes a valorarlo, a ser agradecidos y a hacer evidente esa valoración y esa gratitud a través de nuestra confianza y nuestra obediencia a ti. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.